Dios promete bendiciones y multiplicación. El versículo establece claramente la intención de Dios de bendecir a Abraham grandemente. Haré de ti una nación grande y de hacer su nombre famoso y engrandeceré tu nombre. Esto nos enseña que Dios tiene el deseo de bendecir a sus siervos fieles y que parte de esa bendición puede incluir el crecimiento numérico y el reconocimiento. La bendición divina tiene un propósito evangelístico diagonal misional. La promesa no termina en Abraham, se extiende a otros a través de él, y serás bendición. Esto nos enseña que las bendiciones de Dios no son solo para nuestro beneficio personal, sino que a menudo tienen un propósito más amplio: capacitarnos para ser un canal de bendición para otros y para que el conocimiento de Dios se extienda. La bendición de Dios implica ser un instrumento para Él. La frase, serás bendición, implica una responsabilidad activa. No es solo que Abraham recibiría bendición, sino que él sería la fuente o el conducto de bendición para otros. Esto nos enseña que cuando Dios nos bendice, también nos capacita y nos llama a ser instrumentos de su gracia y bondad en el mundo. Dios inicia la relación y la acción. La frase, haré de ti, muestra que es Dios quien toma la iniciativa en la relación con Abraham. No es Abraham quien busca a Dios primero para pedirle una nación o fama, sino que es Dios quien se acerca a él con promesas y un propósito. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios a menudo comienza con su gracia y su llamado, no con nuestros propios méritos o búsquedas. La promesa es incondicional en su origen, pero requiere fe. Aunque el versículo no menciona una condición específica para Abraham en este punto: si haces esto, te haré. La promesa de Dios se da como un acto soberano. Sin embargo, para que se cumpla, Abraham debe responder con fe y obediencia. Esto nos enseña que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero requieren nuestra confianza y respuesta. El poder de la palabra de Dios para crear y transformar. Dios simplemente declara lo que hará con Abraham: haré de ti, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Esta declaración es suficiente para poner en marcha el cumplimiento de la promesa. Esto nos enseña el poder creativo y transformador de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, las cosas suceden y su palabra tiene la capacidad de cambiar destinos y crear algo de la nada. La bendición de Dios es transformadora y supera las limitaciones humanas. En el momento de esta promesa, Abraham no tenía hijos y era anciano. La promesa de una nación grande iba en contra de sus circunstancias biológicas. Esto nos enseña que la bendición de Dios no está limitada por nuestras realidades o capacidades humanas. Él tiene el poder de obrar más allá de lo que es naturalmente posible y transformar nuestra situación. El llamado de Dios es específico y personal. Aunque la bendición se extendería a muchos, la promesa inicial fue dirigida a Abraham de manera personal: haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre. Esto nos enseña que Dios a menudo obra a través de individuos y que su llamado y sus promesas pueden ser muy personales, diseñadas para una persona específica en un momento específico. La promesa de Dios establece un legado duradero. Al prometer, engrandeceré tu nombre, Dios estaba asegurando que Abraham sería recordado y honrado a través de las generaciones, no solo en su tiempo. Esto nos enseña que las promesas de Dios no son transitorias, a menudo tienen un impacto y un legado que perduran mucho más allá de la vida de la persona a quien fueron dadas originalmente, trascendiendo el tiempo y el espacio. El destino de una nación ligada a la obediencia de un individuo. La promesa de que Dios haría de Abraham una gran nación y engrandecería su nombre muestra cómo las acciones de un solo individuo, en obediencia a un llamado divino, pueden tener un impacto monumental y moldear el destino de futuras generaciones. Esto nos enseña que la fidelidad personal a Dios a menudo tiene consecuencias que van mucho más allá de nuestra propia vida, afectando a comunidades enteras y naciones. Dios elige y capacita a los inesperados. En ese momento, Abraham no era un personaje prominente ni un líder establecido. Era simplemente un hombre de una tierra pagana. El hecho de que Dios lo escogiera y prometiera grandes cosas con él subraya que Dios a menudo elige y capacita a aquellos que el mundo podría considerar insignificantes o poco probables, demostrando que su poder no depende de la grandeza humana. La fe es el catalizador de la bendición prometida. La respuesta de Abraham a estas promesas fue la fe. Su disposición a dejar su tierra y su parentela, basada únicamente en la palabra de Dios, fue lo que activó el camino para el cumplimiento de estas bendiciones. Esto nos enseña que la fe es fundamental para ver las promesas de Dios realizadas en nuestras vidas, no solo como una creencia pasiva, sino como una acción de confianza y obediencia. La naturaleza incondicional de las promesas de Dios. Una declaración pura de la voluntad de Dios. La soberanía y la fidelidad de Dios.
Sus promesas fundamentales son un don de su gracia, independientemente de cualquier mérito humano previo. Asterisco el contraste entre la bendición divina y la fama mundana, aunque Dios promete, engrandeceré tu nombre, esta fama no es el objetivo final, sino un resultado de la bendición de Dios y parte del plan para que Abraham sea una bendición para otros. Esto nos enseña que la verdadera grandeza y el impacto duradero provienen de estar alineados con el propósito de Dios, en lugar de buscar la fama por sí misma. La fama que Dios da tiene un propósito redentor. La bendición es un ciclo que se perpetúa. Abraham no solo sería bendecido, sino que se convertiría en un canal a través del cual la bendición de Dios fluiría hacia otros. Esto nos enseña que las bendiciones de Dios no son para que las atesoremos egoístamente, sino para que las compartamos y las usemos para enriquecer la vida de los demás, perpetuando así el ciclo de la gracia divina.